Buenos días, estudiantes. En el día de hoy, en nuestro módulo número 2, vamos a hablar sobre la literatura del descubrimiento y de la conquista. De esta vamos a trabajar en la literatura del descubrimiento como concepto, algunas crónicas y testimonios, la literatura de la colonia y las capitulaciones. Dentro de la literatura del descubrimiento, pues sabemos que es la literatura que se da por parte principalmente de los europeos con la llegada de Cristóbal Colón a partir de 1492 a nuestro territorio americano. Esta llegada cambia la visión del mundo tanto para los europeos como para las culturas, comunidades precolombinas de América. De cada uno de los viajes que realiza Cristóbal Colón, encontramos una carta. La primera fue dirigida a los reyes católicos y fue traducida al latín y al griego, difundida por toda Europa. Sin embargo, la versión española la vamos a conocer siglos después. Dentro de la literatura de este momento vamos a hablar de unas crónicas y de unos testimonios, ya que la crónica permite contar, narrar lo que se presenta en ese momento. Pero ¿quiénes fueron los que sin querer o queriéndolo se convirtieron en autores de la literatura testimonial del siglo XVI? Bueno, entre los europeos se van a distinguir especialmente tres grupos. Primero, quienes tomaron parte o hicieron parte de lo que es el descubrimiento y la primera colonización, como Cristóbal Colón, Cortés, Álvar Núñez Cabeza de Vaca y Bernal Díaz del Castillo. En el segundo grupo vamos a encontrar todos los misioneros y evangelizadores, personas que fueron enviadas por los reyes católicos para evangelizar a las comunidades indígenas, es decir, cambiar los rituales y pasarlos, evangelizarlos al cristianismo. Y tercero, el grupo de los que desde España, sin nunca haber venido a nuestro territorio, escribieron relatos simplemente por lo que escuchaban o por los relatos que habían leído en determinado momento. Dentro de estas crónicas y testimonios también encontramos en América a los criollos como Alfonso de Ovalle, algunos mestizos como el Inca Garcilaso de la Vega y algunos indios o indígenas como Guamán Poma de Ayala. La crónica para este momento no tiene un límite formal, cada quien escribe a su manera, su apremio es contar, narrar lo visto y lo que de pronto muchos no pueden llegar a creer, especialmente cuando se habla de los rituales y de toda esta cultura que ellos presentaron en determinado momento como incivilizada, pero hoy en día sabemos que ellos sí tenían una civilización, tenían unas costumbres, una tradición y algunos estaban constituidos social y económicamente. Al finalizar, algunos se inclinaron por los versos, es decir, escribieron poesía como Garcilaso de la Vega. ¿Por qué escribieron? Bueno, se escribe por varias razones. Algunos van a escribir por afecto, por cariño, por amor hacia América, amor hacia las culturas precolombinas. Otros van a escribir por obligación, como sucedió con los cronistas oficiales de las Indias, por ejemplo Cristóbal Colón, ya que él tenía que estaba designado por mandato real y debía estar en continua comunicación con los reyes católicos. Vamos a encontrar algunos que escriben por simple asombro, por todo lo que encuentran, otros por narrar lo inanarrable, y unos pocos indígenas o mestizos porque quisieron dejar el testimonio de la derrota que tuvieron con los españoles. Dentro de los cronistas indios, recordemos que ellos son indígenas, ¿no? Pero en determinado momento, cuando llega Cristóbal Colón, pues al pensar que había llegado a la India, pues los denominó así. Entonces por eso vemos ahí que dice cronistas indios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que nuestro territorio americano vamos a hablar de comunidades indígenas. Bueno, y los cronistas
encontramos Hernández de Alvarado Texomomoc, autor de Crónica Mexicana, Fernando de Albat Ixtichotlit, autor de la Historia Chichimeca, Felipe Guamán Poma de Ayala, que es el autor de la primera nueva crónica del buen gobierno, Cristóbal Molina, conocido como el Cusqueño, el autor de la relación de las fábulas y ritos de los incas. Ya dentro de los cronistas mestizos encontramos principalmente a Garcilaso de la Vega, autor de Diálogos de Amor, La Florida del Inca, Comentarios Reales de los Incas, a Juan de Castellanos, autor de la Elegía de Varones Ilustres de las Indias, que es uno de las obras más conocidas, Juan Suárez Peralta, autor de Tratado del Descubrimiento de las Indias. La literatura de la colonia, por su parte. Bueno, las primeras obras en la lengua española en América fueron escritas por autores españoles que vinieron a la conquista del Nuevo Mundo. Su intención principal fue narrar y alabar la conquista en sus crónicas o relaciones. Ya la literatura de esta época era una proyección de la literatura española y se escribían según la tendencia del Renacimiento y el Barroco que se estaba dando para el momento en España. La diferencia entre la conquista y la colonia. Bueno, los temas trabajados durante la conquista son la novedad de las nuevas tierras, es en la descripción del paisaje, las aventuras de los conquistadores. Mientras que durante la colonia la temática principal es dar a conocer las costumbres y los usos diarios de los pobladores. En la conquista los hechos narrados van a ser más reales que ficticios, aunque existe pues algo de ficción. Para la colonia vamos a ver que se exalta la belleza natural, la belleza del paisaje. Se consideraban la existencia humana como un viaje constante hacia la muerte, precisamente por lo que les tocó vivir, ¿no? Recordemos que la llegada de los españoles acaba con muchas culturas precolombinas y que pues esta civilización, entre comillas, que ellos nos trajeron, pues fue a base del genocidio cultural. Bueno, en este momento también se dan lo que son las capitulaciones. Las capitulaciones son contratos a través de los cuales los conquistadores se comprometen a crear ciudades o pueblos, convertir a los indígenas al cristianismo y entregar a la corona española, o sea, los reyes, una quinta parte del botín, o sea, de las riquezas encontradas en América. A cambio de estas obligaciones, los conquistadores recibían el derecho de mando sobre los territorios conquistados y una parte de la riqueza que encontraron. Entonces, las capitulaciones es un tema recurrente, lo vemos en todo el territorio americano y pues llevó precisamente al genocidio cultural de muchas de estas culturas, precisamente porque engañaban a los pueblos indígenas, los masacraban, de hecho abusaban también de sus mujeres y pues posteriormente esto hoy en día lo vemos reflejado en mucho de lo que los indígenas piden para mejorar su condición y cambiar pues esta historia, porque en realidad no llegaron a civilizarnos, sino que llegaron fue a acabar con muchas de las cosas que ya tenían organizadas las culturas precolombinas. Bueno, ese sería el tema del día de hoy. Agradezco y nos vemos.